buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del uso horario en el que estés escuchando esta transmisión. Esto es un segundo episodio de Primate Distópico, el podcast. Y bueno, mi nombre es José Andrés Molina, que los acompaño nuevamente en esta trayectoria, en este camino que estamos emprendiendo, bueno, todos juntos, ¿no? En el capítulo de hoy, bueno, vamos a estar hablando de muchas locuras, vamos a cambiar un poquito la estructura, vamos a arrancar con unas noticias, vamos a hablar sobre la criogenia, de qué se trata, hacia dónde va, y bueno, hay muchas cosas. Ustedes se estarán preguntando, bueno, y ya va, ¿y este podcast de dónde viene? Estamos transmitiendo para toda la galaxia y el más allá a través... Mira, de este planeta que va viajando arrechamente a través del espacio, sí, aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia, la tierra que vio nacer a Shakira, a Sofía Vergara, a el Joe, no, el Joe es de Cartagena, Mira, sí, transmitiendo aquí para todo el mundo, para toda la gente que está escuchando allá afuera. Debo decir que ha sido una semana bastante inquietante, bastante calurosa, particularmente calurosa. Yo he estado así como, bueno, sudando que yo no entiendo. Mira, si estás escuchando este video, revienta clics el botón de suscribir, ¿sí? En la plataforma en la que estés escuchando. Actualmente estamos disponibles en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Broker Podcast, Radio Public Podcast, una cantidad de podcasts que yo no entiendo, y en YouTube, y en donde lo estés viendo, dale suscribir y mira, no te lo imploro, ya, o sea, no te lo quiero implorar, sino yo ya directamente voy al piso a agarrarte ese tobillo y a llorar en una demencia para que te suscribas. Mira, yo tengo que agradecer, antes de empezar, sí, tengo que agradecer a Lara Sorbilec, a Mauricio López, a Daniela León, a Paola Chacón, que ella me acompaña para producir este podcast. Ella, se encarga de muchos detalles para la producción, y ella, mi compañera, mi cómplice en tantas aventuras. Ella tiene un podcast bastante bueno que se llama El Ritual de los Lunes. No hace falta que diga qué día sale. Donde, ustedes van a poder ver una conversación de amigas, hablando sobre temas que van a hacer que se les ericen los pelitos. También quiero agradecer aquí a Linda y a Caterine, que me están visitando, a Paola, a Paola y a mí, más que todo, y que están aquí en este humilde hogar. Voy a empezar este programa con unas noticias. Mira, hay una primera que yo sé que para muchos no va a ser importante, van a decir, ¿y por qué habla de tanta huevonada? Mira, es que se murió un artista que a mí me remonta a un periodo de mi infancia que se me hace tan especial. Se murió un músico que se llama Eddie Van Halen, miembro de un grupo archimega recontra épico del rock de los 70s, 80s. Murió recientemente en una batalla contra el cáncer. Y entonces, cuando yo vi esta noticia, ¿sabes? Como cuando se te muere, lo estábamos hablando ahorita antes de grabar, cuando se muere un artista, cómo reacciona la gente. Hay gente que se echa a llorar, hay gente que le agarra como una crisis. Cuando se murió este tipo, yo me acordaba de mi papá estando en la carretera, y me acuerdo de estos solos de guitarra intensísimos con una guitarra, después agarra un taladro, se lo pasa a la guitarra, una cosa que no entiendo. El tipo luego le agarra una guaya y sale volando por el escenario en una locura. Y uno de niño, así como, wow, yo quiero ser así. Quiero volar, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero ser... Y entonces cuando se murió, yo quiero aprovechar este espacio. Mira, si tú eres una persona que no conoce este grupo y le ha generado un poquito de curiosidad, mira, yo te quiero recomendar lo que para mí son los dos mejores discos de su completa carrera. O sea, es el primero, que se llama Van Halen, de 1978,
del grupo Van Halen, ajá, y 1984, sacado en el año de 1984. Van Halen, tremendo grupo, terrible para escoger nombres de discos, increíble. Mira, googleando información sobre este artista, me encuentro con esta información súper curiosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Dexter, el laboratorio. La pasaban en Cartoon Network. ¿Ustedes se acuerdan que a veces Dexter estaba con un tipo que era como un bicho, como un Hulk morado, que era todo amoroso, un Capitán América con un antifaz así como de... ajá, y que había un tipo que tocaba la guitarra. El que toca la guitarra se llama Val Hallel, en honor a Eddie Van Halen. Entonces, bueno, yo me acordé de eso. Mira, hay un dato aquí. Bueno, ya son dos artistas que yo adoro. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción de Michael Jackson. En este podcast, en el Primate Distópico, no se habla mal de Michael Jackson. ¿Sabemos que hizo locuritas? Sí, pero es que su música trasciende a cada frontera y cada movimiento con esa coordinación y sentimiento y ese pálpito trasciende muchas locuras. ¿Qué diría? Conocen la canción Beat It, ¿verdad? Cuando cuando Michael Jackson está haciendo él y cantando Beat It, Beat It. Sí. Ok. El que toca la guitarra es Eddie Van Halen. Ok, y aquí es la parte donde yo lo endioso, porque entonces la leyenda urbana, sí, el mito de las calles del rock, es que él no cobró ni $1 para tocar la guitarra. Y Michael Jackson, mira mi hermano, pero toma para la empanada. No, déjalo así, Michael. Mike, deja así. Y bueno, mira, yo aquí en el podcast, en alguna parte de la pantalla o en la parte de los comentarios, voy a dejar los links de lo que yo creo que es la mejor obra de Van Halen, porque a mí me encanta con un furor que, bueno, que arde como el sol. Como les comentaba, una de las escritoras de de las guionistas de este podcast es Lara Sorbile. Ella está en Brasil. Entonces, bueno, le he pedido que me mande noticias así como de Brasil para... Yo no sé nada. O sea, yo sé que allá el presidente es Bolsonaro. Yo sé que ellos allá tienen una locura quemando el Amazonas, pero no sé. Entonces, bueno, la cosa es que yo le pedí a ella noticias y me dio una que es una locura porque tiene que ver con el nivel político y uno se queda así como de que, bueno, pero ¿a dónde? ¿Por quién estamos votando, Dios mío? Voy a leer, aquí tengo el link para que ustedes lo vean. Se llama El caso de Chico Rodríguez. Empezamos mal con ese nombre. Muy informal llamar Chico a alguien parapolítico. ¿Quién es Chico Rodríguez? Usted se preguntará, persona que está escuchando este podcast. Chico Rodríguez es el líder adjunto del gobierno del Senado Federal en Brasil. Alto cargo, alto cargo. Alguna mala jugada hizo, alguna cosa, un infortunio le habrá llegado, porque la cosa transcurre en que la Policía Federal de Brasil agarra y hace un operativo que le llegan a donde él está, porque él supuestamente se estaba agarrando una plata que no era de él, sino que se estaba agarrando dinero pues de los servicios públicos. Ahorita en plena pandemia 2020 es como de que bueno, ya va, no puede ser así, de maldito, hay que tener más mano. Entonces la cosa es que el tipo le llega a la policía, le incautan 30,000 reales. Ocultos, y acá es donde está la cosa extraña, porque los encuentran, incautan esta cantidad, 30,000 reales, en el fondo de su cavidad anal. Estoy en shock cuando Lara me manda esta noticia. O sea, estoy en shock, yo digo tantas preguntas. Mi primera pregunta para todo esto fue ¿cómo lo descubrieron? O sea,
Estaba caminando y estaba caminando y sonando como un monedero. O sea, estaba así. Eso es lo que yo no me explico. O sea, hay muchas preguntas que hacer. Entonces vamos a hacer ahorita un análisis un poquito más profundo de esta situación porque la verdad es que yo tenía muchas preguntas. Mire, la verdad es que no es un misterio para nadie que mira, que a uno le llegue una noticia de un político que se agarra un dinero que no es de él. Eso no es raro. Eso no es raro. Y yo siento que pasa en Colombia, en Venezuela, bueno, mejor dicho, si no, no estaríamos así. En México, en Argentina, en Chile, en tantos países, yo siento que pasa esto. Ocurre, en este caso, en Brasil. Mira, un político sí se agarra dinero, pero de ahí a tener el culo como un cajero automático, bueno, Dios mío. Hay una línea que es delgadísima, Y entonces, mira, una de las preguntas que le hago a Lara cuando ella me envía esta noticia, yo le digo, Lara, Dios mío, pero ¿cuál es el billete de más alta denominación en Brasil? Porque ustedes se preguntarán, son 3, o sea, yo no sé cómo se gasta el dinero en Brasil. Acá tengo el dato, ¿sí? Mira, qué chévere hacer unos cálculos aquí en vivo y en directo, una cosa bien sabrosa. Mira, tengo 30.000 reales que le incauto, obviamente un dinero sucio, Bill, y el billete de máxima denominación es de 200 reales, ¿ok? ¿Cuántos billetes hay en el orificio anal del diputado, del senador Chico? 150 billetes. Ahí es donde tú te preguntarás, bueno, 150 billetes. ¿Alguien tiene un billete que me pueda prestar? Bueno, no sé, pero aquí es donde yo tengo que hacer un disclaimer como, mira, ya es como venezolano. Porque yo siento que una persona que esté en un país que no está en una crisis económica no está acostumbrado a manipular esa cantidad de dinero. 150 billetes de lo que sea, uno no está acostumbrado a manipular eso. Uno como venezolano cuando había billetes, que bueno, mejor dicho, ese tiempo, exacto, para pagar el bus, para pagar una carne, o sea, a mí me llegaron a pesar unos billetes, o sea, tipo, mira, chamo, te hacen falta 250 gramos de billete. Y yo, sí, es verdad, disculpe, señor. Y mira, yo lo menciono por eso, hay que mencionar otra cosa, la total entrega del señor, ¿no? Y aquí es donde yo les voy a hacer una pregunta y quiero romper la cuarta pared con la gente que está escuchando, que se dirija a YouTube y que me responda la siguiente pregunta. ¿Qué edad considera usted que tiene este señor para cometer esta acción? ¿Qué edad? Voy a hacer una pregunta para las personas que me están acompañando acá. ¿Qué edad crees? Más o menos, un rango. 50 años, 50 años, 52. Mira, yo pensé, mi análisis cuando escuché la historia, porque yo no sé, nuevamente, yo no sé de la política de Brasil, yo pensé, mira, esto tuvo que ser una persona de 35 a 45 años. Yo pensé en un senador joven. Entonces yo me dirijo a Wikipedia y me llegó la noticia de que el tipo tiene 69 años. Bueno, en otras noticias, para cambiar el tema, hoy vamos a hablar sobre la criogenia. Entonces ahí usted se preguntará, ¿pero qué es eso? Y yo les diré, yo voy para allá. Mira, la criogenia es un procedimiento médico que básicamente consiste en agarrar unas células que tengan alguna enfermedad, que tengan alguna condición y someterlas a un proceso de enfriamiento que permita extraer esa sección enferma particularmente,
extraerla del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona básicamente esto? Tú agarras un perolito, pues un envase, una cuestión, y la magia ocurre cuando le echan nitrógeno líquido. Esto agarra y somete a las células a una temperatura de menos 195 grados Celsius. Muy poco. Esto se utiliza, bueno, para que si el cáncer, que si para enfermedades así como muy localizadas y cosas así. Seguimos buscando porque para ver qué otra información hay, nos damos cuenta de que no solamente ese es el servicio que se ofrece, y aquí entramos en un agujero de conejo, y les voy a pedir que en este momento tomen mi mano, se suscriban, ¿sí? Porque lo que van a escuchar es una demencia. Entro en conversaciones con Daniela León, una de las integrantes de este podcast que me ha ayudado a desarrollar muchos temas, me ha traído a la mesa muchos planteamientos interesantes. Este es uno de ellos. Comenzamos a hablar de la criogenia y ella me dice, ¡ay, qué loco! Aquí donde vivo pasó algo relacionado con eso y me echa un cuento. Entonces les voy a contextualizar un poquito. Ella vive en Italia, en la ciudad de Bolonia, por allá por donde se comenzó la pizza y bueno, donde se ha hecho tanta arte, tanta tecnología, tanta cosa. La cosa es que ella me cuenta que en una ocasión en Bolonia habían dos mujeres peleándose en la calle. Una pelea de mujeres, ustedes me van a decir, es una pelea intensa. Y yo no quiero fomentar ningún estereotipo, pero es que una pelea de mujer, ellas se agarran el pelo y se lo jalan y se lo sujetan y es una cosa, bueno, es una pelea de mujer en la calle en Italia. Y bueno, en mi experiencia, cuando hay una pelea callejera, se forma una especie de cordón, ¿sí?, de seguridad, donde básicamente hay unas 15 personas con el teléfono viendo, dos intentando calmar a la gente y uno que, bueno, se va a llamar a la policía, ¿no? Básicamente. Entonces estas dos mujeres se están cayendo a golpes en plena vía pública. Llega el policía que lo llaman, el tipo intenta calmarlas, el sargento oficial, yo no sé, intenta calmarlas. Ellas empiezan a exponer su versión de los hechos, ¿sí? Esta es la conclusión. La primera hermana dice, recientemente se nos ha muerto nuestra madre. Yo soy científica y yo creo que si la congelamos ahorita, que se acaba de morir, gracias al avance científico, nuestra madre va a tener una esperanza de vida más adelante, porque gracias a la criogenia la vamos a poder preservar y vamos a poderla, reactivar sus órganos, reactivar su sistema, y la tecnología yo sé que lo va a cumplir, sé que va a ser posible. La otra hermana andaba, disculpa, yo la quiero cremar porque mi mamá se murió y yo le quiero dar una muerte digna. Mira, yo siento una pena por ese oficial, porque yo creo que a ningún oficial en este planeta le pagan lo suficiente como para resolver esa clase de dilemas en la vía pública. Terrible. Entramos en este agujero de conejo. Una vez que ella cuenta esta historia, esta anécdota, yo me quedo así como, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, me encuentro aquí con unas noticias que, bueno, que también Lara, Mauricio, todos nos pusimos a discutir sobre este tema. Nos encontramos con 3 empresas que hoy en día ofrecen el fabuloso servicio de la criogenia. ¿Ok? Ok. De acuerdo. Como les venía diciendo, bueno, hay 3 empresas que actualmente se encargan
trabajar, prestar servicios de criogenia. Entonces ahorita les voy a hablar de eso porque básicamente es una locura que bueno, a mí me puso a pensar en muchas cosas. Les voy a compartir. Mira, por ejemplo, ahorita estoy viendo la página de la que se llama Cryonics Institute. ¿Ok? Cryonics Institute. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen ellos? Ellos te dicen, mire señor, nosotros a usted lo vamos a congelar. ¿Ok? Cuando esté muerto, vamos a pasar por usted, vamos a venir en un túnel por usted y le vamos a echar nitrógeno y una cuestión y bueno, usted va a estar ahí metido. Aquí se habla de 200, 300, para que saques la cuenta así como de que, o sea, llega un punto donde deja de tener sentido, o sea, ¿quién es esta gente? 300 años. O sea, se llega incluso a hablar, pero ahorita vamos para allá, ya va, pero es que yo me emociono. Bueno, estoy viendo la página de Cryonics Institute y entonces ellos lo que ofrecen es que la persona que ha fallecido, ella ingresa a una comunidad, así le llaman, a una comunidad. Entonces ellos lo que venden es la esperanza de que algún día ese ser querido, esa persona que bueno, que tú quieres volver a ver algún día, te puedas reencontrar en un momento que la tecnología lo permita, ¿no? Y entonces ellos te ofrecen esta membresía y bueno, se me hace muy interesante. Voy a leer más o menos por encimita las cosas que ellos ofrecen. Ellos dicen, mira, casi te garantizamos una segunda oportunidad de la vida, ¿no? Porque obviamente si tú piensas congelarte de acá que la tecnología lo permita, entonces tú sacas más o menos cuentas, bueno, pero ¿hace cuánto fuimos a la luna? Más o menos cómo era esa tecnología, ¿no? Cómo eran las cámaras de ese entonces, cómo son las cámaras ahora, ¿sí? Por ejemplo, en los años 90, tú tenías que tener un teléfono, tú tenías que tener una cámara aparte, tú tenías que tener un micrófono aparte, una grabadora, los cables, para tener todo lo que hoy puedes tener en un teléfono. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿a dónde vas si hoy hablamos de que existe la inteligencia artificial, donde existen, donde se hablan de supercomputadoras, donde se habla, ¿a dónde vamos a llegar en 30 años, 50 años, 60 años? A mí este tema se me hace súper faraónico, o sea, se me hace así como un goloso de la vida. Ay, no me dejes esta, yo quiero otra. Y bueno, lo congelas ahí como si fuera un Magnum. Como si fueras un Magnum, lo pones ahí en un congelador. Se me hace a mí una locura. Entonces, bueno, lo que tú tienes que pagar para pagar la cuota de membresía para esta comunidad. Mira, aquí les tengo el dato. Conviértase en miembro de por vida por un pago único de tan solo $1,250, sin cuotas que pagar, o unirse como miembro anual con una cuota de iniciación de $75 y cuotas de solo $120 al año, pagaderos con cheque, tarjeta de crédito o incluso PayPal. Hay varias, o sea, mira, lo que yo pensé es que esto sería más caro. Que esto sería más costoso. Yo pensé que, por ejemplo, un tratamiento de congelarse, así como en Futurama, o sea, que eso podía costar como unos, $30,000, $50,000. O sea, yo antes de elaborar el guión, al menos, y hablo desde mi punto de vista, yo pensé, bueno, esos van a ser puros millonarios, gente con recursos. Sí, como Walt Disney, porque existe el rumor en internet, o sea, es como en las calles del internet, se rumora que en algún momento de la historia alguien tuvo la grandiosa idea de que sería increíble si Walt Disney, mira, que lo congelamos para que él domine el mundo cuando congele, mire, y qué ha pasado, no, mire, ya tenemos Star Wars, tenemos Nat Geo, no joda, tenemos Disney Plus, le estamos haciendo la competencia a Netflix. ¿Qué es Netflix? Bueno, le explican qué es Netflix, le explican qué es el internet, porque si no, nada, eso tiene sentido.
Mira, hay precios incluso más bajos si tú quieres congelar a tu cónyuge, a tu hijo o incluso a tu perro. Entonces tú puedes, ¿sí? Decidir, mira, pero es que yo no me quiero ir solo para el futuro, porque es que yo tengo este pedo con la soledad. Y el tipo dice, bueno, pero te puedes congelar con tu pareja, con tu mamá, con tu hijo, con tu nieto, con quien tú quieras. Mira, de 2 por 1 te ofrecen, o sea, no sé si ofrecerán descuento, sería increíble. Te ofrecen obviamente calidad de tratamiento que te va a tratar obviamente un ingeniero, un criobiólogo, término nuevo, ¿ok? Bueno, que te van a meter en esta vitrina y que te van a tener ahí. Y también aquí ponen una cosa que me parece interesante que no aceptan. Hay unas reglas, unos parámetros, ¿sí? Escritos con anticipación para que se evite congelar a la persona que no debe ser congelada. Y les voy a leer algunos de los que me llamaron más la atención. Mira, tú no puedes haber participado en actividades arriesgadas o ilegales. A ver ese expediente para acá. Entonces, mira, si tú participaste en una cosita de corrupción, si a ti te paró un policía porque te comiste una flecha, si, mira, tú estabas caminando con el pelo largo, un policía te paró y bueno, estás en la cárcel 3 días y bueno... Ay, disculpen. Es que se me atravesó una historia y bueno, para otro podcast. Aquí hay un punto que me llamó mucho la atención y es que la criogenia no puede ser tomada como una alternativa al suicidio. Una persona que, bueno, que tiene síntomas de depresión, que, bueno, que siente que no quiere continuar con su vida, no puede ver en esto una alternativa, ¿sí? Otra oportunidad para existir. Y entonces ahí es donde yo bueno, tengo muchas preguntas que, bueno, al final del podcast, vamos para allá, que ya estamos llegando, estamos a 3 cuadras. Otra de las reglas es que, mira, le tienes que dar fe que tú le dijiste a alguien. Tú no te puedes ir así. No puede ser un arranque y de hecho lo dicen acá. Tiene que ser planificado y tú tienes que dar fe de eso. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien se muere, bueno, también hereda las cosas, las propiedades, por ejemplo, pero también las deudas. ¿Qué va a pasar con todo eso si tú te vas a congelar? Por ejemplo. Si tú tienes una situación que vas a dejar una herencia, mira, de una casa, tú tienes que dar fe que tú dejaste toda esa situación resuelta. O sea, que tú no tienes una propiedad, una finquita por allá, tú no tienes nada de esa cuestión. Y es más interesante que hayan, bueno, y hay más reglas, ¿no? O sea, es que esta se me hace... Mira, no tienes que morirte en condiciones menos favorables, o sea... O sea, si quedaste como pasado por un rallador, no hay... Y entonces, mira, acá entre otras de las empresas que hablan sobre esta está Alcor. Entonces, busqué también los precios a ver de qué se trata. ¿Sí? Ellos ofrecen esta tarifa de que tú pagas unos $200,000 y ellos congelan todo tu cuerpo. ¿Ok? Eso. $200,000. Ahí sí me pareció, bueno, hay precios, ¿no? O sea, está la versión cara con una suscripción, una cuestión, y la versión cara donde tú pagas 200,000. Okay. El otro precio que me llama la atención es que si tú no llegas a esos 200,000 como la gente normal, hay por tan solo $80,000 que te congelen la cabeza. Mira, déjalo hasta acá. Sí, hasta acá estoy bien. Sí, señor, claro que sí. Te mochan la cabeza una vez que te mueres. El cuerpo, bueno, se cremará, o el cuerpo, bueno, la familia podrá tomar una decisión con el cuerpo. No, bueno, pues en esos casos, por ejemplo, cuando una persona es víctima de un incidente y bueno, su cuerpo queda desfigurado o la cara es irreconocible, generalmente hacen funerales
a ataúd cerrado, por respeto a los sentimientos de la gente también que está yendo, de la familia, del padre, de toda la cuestión. Entonces, bueno, yo no sé, la familia ahí, ellos tendrán su conversación. Una de las preguntas interesantes que me surge con este tema es, ¿cómo entiende la ciencia o cómo se formula la vida después de la muerte desde el punto de vista de la ciencia actual, de la ciencia moderna? Porque esto, una vida después de la muerte, no es un tema nuevo. Lo hemos visto en la religión, a través de cualquier religión de la que se te cante a través del mundo, ¿sí? Lo ves en discusiones filosóficas, lo ves en tantos niveles. Hay gente que, bueno, que quiere reencarnar en un animal, hay gente que quiere reencarnar en otra persona, hay gente que, bueno, que se quiere volver un átomo y, bueno, ser parte del universo. O sea, hay muchas formas de ver la muerte y entonces se me hace interesante, ¿sí? Cómo te cuestionas, ¿sí? Hay que ser muy positivo para decir, mira, yo sé que en el futuro todo va a estar bien, mira, ya va a haber agüita, ya va a haber cositas, allá va a haber una cuestión. Pero me preocupa, por ejemplo, cuando veo que dicen 300 años. Es que 300 años es demasiado. Una cultura cambia totalmente. Hace 300 años no habían derechos humanos. Hace 300 años, bueno, los españoles andaban en Latinoamérica echando plomo salvajemente. Hace 300 años habían tantos dialectos en Latinoamérica que hoy, bueno, se han reducido gracias a todo este proceso, bueno, de la conquista, de adaptar, bueno, toda la información de la cultura que quedó dominante, porque la historia es como es y esas cosas no se pueden cambiar. Pero es una forma interesante de ver el futuro, ¿no? Porque te echas esa apuesta desde el punto de vista del que se congela como es. Cierras los ojos, los abres, porque te congelas. Pasan 200 años, vuelves a abrir los ojos y es un mundo totalmente diferente el que tienes ante ti, con una tecnología diferente, con una forma de vida diferente, un lenguaje diferente, y entonces te toca adaptar a tu cuerpo. Me imagino que habrá que si una terapia, o sea, porque esos calambres que te pueden dar con 200 años congelados, eso debe ser, no joda. El tipo que se queda congelado de mala suerte en medio de la criogenia, lo van a congelar y el tipo le da el calambre y queda por 200 años. Uf. Qué locura. Mira, a mí se me hace muy interesante. No sé, los invito a que reflexionen de eso. Mira, aquí se vino a aprender, aquí se vino a reflexionar. Y si ustedes observan que hubo una luz en este momento que antes no estuvo, bueno, fue un error del segundo capítulo. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy reciente en esta cuestión, ¿sí? Yo es mi segundo capítulo, hay errores que se cometen, hay otros que no. Si a ti te gustó mucho este tema, o si más o menos te gustó, o bueno, etcétera, mira, visita Futurama nuevamente. Te invito a que visites Futurama nuevamente porque ahí, mira, ahí hay una información valiosísima en cómo vemos el futuro, en cómo vemos la relación entre especies, en cómo vemos la relación entre culturas, entre personas que tienen, no sé, una extremidad diferente, una condición que los hace únicos, pues, o sea, y los invito a que piensen en eso. Hay una película de Sylvester Stallone, se los voy a buscar en vivo y en directo, Sylvester Stallone, Criogenia, suscríbete por favor. Demolition Man. Bueno, esta es una película que trata sobre, bueno, este criminal y este policía que viaja en el futuro y se caen a coñazos arrechamente, bueno, en otra línea temporal. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, ¿cómo crees que va a ser el futuro? Si te despertaras en 200 años, ¿qué te llevarías? ¿Sí? Si tú supieras que te pudieras llevar algo, ¿qué te llevarías? Yo me llevaría, se me ocurre música, se me ocurre... Sí, porque a mí no me vas a poner en 200 años a pensar, coño, ¿qué es lo que se ha escuchado? Yo no voy a estar pensando, yo quiero estar en otro peo y disfrutar mi cuestión. No sé qué otra cosa me llevaría, una muda de ropa probablemente. No sé cómo me vistan en el futuro, bueno, ya eso es peo del que me reciba, ¿no?
Ya para cerrar el episodio, muchas gracias a la gente que escuchó este episodio, a todos aquellos que están escuchando, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, y no a todo ese chorro de podcasts que existen. Sí, muchas gracias. Bueno, las muchachas que me están acompañando esta noche de hoy. Estamos transmitiendo el 17 de octubre. Y bueno, esto me imagino que va a salir el lunes o el martes, aún no me decido. Así que, bueno, se me cuidan. Un abrazo muy, 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 muy cálido.